Aleluya. Amén. Nos despertamos un poco. Podéis levantaros un ratito si queréis, levantaros, os estiráis, os veo muy dormidos, en serio, levantaros, coger un poco de energía, si no, vais a estar escuchándome así, os voy a dormir. Amén. Sí, Señor, te doy gracias por la palabra que has puesto en mi corazón. Gracias, Señor, por la obra que ya empezó en cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este tiempo. Tiempos únicos, Señor, en donde la fe es puesta a prueba. Gracias porque solo has empezado. Señor, esto solo es el principio. Gracias por lo que vamos a ver, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A mí me ha tocado Ruth, ¿vale? Nos va tocando lo que nos toca. Realmente tenía dos opciones. Mariluz me dio entre dos opciones. Y yo le escogí Ruth, pero no penséis que escogí Ruth porque es el libro que más me gustaba de la Biblia, porque a veces uno piensa, claro, te llegó. No, escogí Ruth porque 2 días antes Dios me había llevado a leérmelo completamente y pensé, vaya, me ha tocado Ruth, está claro. Es un libro, cuando llevas muchos años leyendo la palabra y lees lo mismo, hay un momento que hay que tener mucho cuidado, porque tú empiezas a leer una historia y ¿qué pasa con la historia? Ya empieza a resbalarte, ya me la conozco. A veces le decía, no sé si era a mi hijo o a quién, oye, lee la Biblia, hoy toca tal. No, si ya me lo he leído, ya me lo conozco. Ya lo he leído, ¿no? La Biblia no es como un libro cualquiera, pero lo puedes leer como un libro cualquiera. A veces, después de mucho tiempo leyendo lo mismo, puede ser que te resbale porque empiezas a leerlo de forma, pues igual que si leyeras El Quijote o una novelita que no te interesa demasiado. Empiezas a leerlo por encima, bla, 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 bla. Así ya está, ya me lo he leído. Ya tuve la lectura del día. Y con Ruth, Dios me recordó que la Biblia tiene tanta profundidad. Es un libro espiritual y es un libro en donde Dios habla con tanta profundidad que da igual que te hayas leído la misma historia, el mismo pasaje 1 millar de veces. El Espíritu Santo siempre tiene cosas frescas que decir a tu vida. Entonces, empecé a indagar en la vida de Ruth, porque cuando nos preparamos un tema empezamos a indagar. Eso es lo suyo, ¿no? No dejamos que el Espíritu Santo venga así sobrenaturalmente, sino que nos preparamos, estudiamos la Biblia, meditamos. Y eso es una cosa que tenemos que tener todos clara. La bibliomancia, el que el Espíritu me guía es muy bonito, pero hay que estudiar la Biblia, hay que meditar la Biblia y ahí el Espíritu Santo hace también su obra. Amén. Entonces, vamos a hablar de un libro de la Biblia, Ruth, en toda esta semana. Voy a intentar no quitarles todo, que la otra vez me dijeron que les dejé sin nada. No, pero con el libro de Ruth es imposible. La otra vez hablé ¿de quién hablé la otra vez? De Rahab la ramera. Y les quité todo, lo desmonté, no. Pero esta vez es imposible. Aunque quisiera, que tenía ganas de hacerlo, sinceramente, desde mi lado Margarita malévola, digo, les voy a quitar todo, me lo voy a comer todo yo. Pero es imposible, es imposible. El libro de Ruth tiene telísima. Lo digo por si alguno dice, no, es un libro un poco aburrido, yo ya me lo conozco, por si acaso, ¿vale? Entonces, hay 2 libros en la Biblia que tienen nombre de mujer, solo 2. ¿Me podéis decir, alguien sabe qué 2? Esther y Ruth. Y lo gracioso del caso es que Esther era una mujer judía casada con un rey pagano, gentil. Y en este caso, Ruth es una mujer gentil, pagana, casada con un judío. ¿No os parece tremendo? 2 nombres de mujeres. Y Dios está hablando de la gracia en los 2 casos. Está hablando de la gracia hacia los gentiles en los 2 casos. Es tremendo Dios. Cuando decimos el Dios del Antiguo Testamento que cortaba así las cabezas, mataba. No, la gracia está impregnada, y lo vuelvo a repetir, igual que lo repetí con Rahab, por si alguno se lo cree, la gracia está impregnada ya en el Antiguo Testamento. Entonces, estamos ahora viviendo unos tiempos dentro del libro de Ruth que vamos a leer. De hecho, vamos a leer el capítulo 1. Yo me voy a basar sobre todo en el capítulo 1, aunque os voy a contar la historia para que tengáis idea, pero voy a basarme mucho en el capítulo 1, ¿vale? Y ¿podemos ponerlo? ¿Lo puedo ver aquí o no lo puedo ver aquí? No, ahí no lo puedo ver. Vale, pues lo tengo en mi móvil. Y vamos a leerlo y luego vamos a ver exactamente de lo que estamos hablando. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra.
Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus 2 nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campamento de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres tú, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Bien, estamos en unos tiempos chungos. Empezamos leyendo que había hambruna en tierra de Belén. ¿Sabéis lo que quiere decir Belén? ¿Alguno lo sabe? Belén, casa de pan. Quiere decir que la tierra que tenía que dar pan en abundancia se había quedado sin pan. No había pan. Vemos una familia que vive en medio de esta trágica circunstancia. Podemos pensar que era más o menos los tiempos de Gedeón, más o menos, por ahí andaba la cosa, porque sabéis que en los tiempos de Gedeón no había comida. Cada vez que había comida se la robaban los enemigos y pasaban unas hambres tremendas. Entonces aquí tenemos una familia dentro de este contexto y tenemos una familia de bien. Quiero dejar claro que era una familia, no cualquier familia, era una familia bien posicionada, una familia temerosa de Jehová. De hecho, el nombre que me hace llevar a esta conclusión es que Elimelec se llama Jehová es mi rey. Jehová es mi rey, Elimelec, el padre, el cabeza de familia. Noemí quería decir placentera, dulce. Y luego tenemos 2 hijos que les nacen en medio de esta situación claramente, porque uno lo llaman Malón, es decir, debilitado, enfermizo, y el otro lo llaman Kelión, que se llama lánguido y débil. O sea, ya llamar a tus hijos así ya los has matado. O sea, ya está, ya saben su futuro, se acabó. No hay nada que hacer. Los han marcado
con lo que estaban viviendo a su alrededor. ¿Qué quiero decir? Que ya estaban viviendo una situación de depresión. Estaban deprimidos, como familia estaban hechos polvo. Jehová es mi rey ya no estaba, se había ido. Quedaba la hambruna, la necesidad. Y en este momento de su historia, Elimelec, junto a Noemí, toman la decisión de dejar la tierra del pan, en donde ya no hay pan, para irse a Moab. Y todos sabemos que Moab era una tierra enemiga, una tierra en donde se adoraban a dioses paganos, una tierra además que era totalmente enemiga del pueblo de Dios. Se van a la tierra enemiga para buscar pan. Moab, la creación de Moab, sabéis que empezó con Lot. Fue una relación de incesto entre Lot y su hija mayor. De ahí salió Moab y los moabitas. De una relación incestuosa, porque Lot, sabéis que cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, él huyó, y Dios le dijo de entrar en un lugar, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, pero él en vez de ir a ese lugar dice que tuvo miedo y se escondió en una cueva. Y en esa cueva las hijas hicieron así, miraron, dice, ya no hay hombres en la tierra, emborrachemos a nuestro padre y acostémonos con él y cada una tendrá un hijo. El miedo de Lot, el no pensar, porque cuando uno tiene miedo no piensa bien, lo llevó a la cueva y lo llevó a tener toda esa descendencia de moabitas. Y el miedo de Elimelec a que su familia pasara mucha hambre y se murieran de hambre, lo llevó a tomar la decisión de que Moab era el lugar adecuado para su familia. Entonces, ellos salen de la tierra y dice en el versículo 2... Dice, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. A mí esta frase me sugiere que no iban de pasada. No era un tiempo rápido y nos volvemos de donde hemos salido. Nuestro lugar no está en Moab, nuestro lugar está en Belén. Muchas veces pensamos que el pan que recibimos en Belén es insuficiente. O no me gusta el pan que me están dando en Belén. Y en este caso yo podría decir en el lugar que Dios te ha plantado a ti. Elimelec tenía un lugar y un propósito dentro de su tierra. Pasó hambre, pasó necesidad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. No siempre nos irá bien en el lugar en donde Dios nos ha plantado. No siempre las cosas te son favorables y los vientos van en popa. A veces hay hambre. A veces se pasa mal, a veces parece que todo va en tu contra y que a lo mejor tu lugar ya no es este. Pero si Dios te ha plantado en un lugar, no te muevas de ahí. Ese es el lugar donde Dios te bendecirá. Si no lo hace hoy, lo hará mañana. Y si no, lo hará pasado mañana. Y si no, el año que viene. Pero verás la mano de Dios sobre tu vida mientras te mantengas firme en el lugar que Dios te ha dado. Obviamente, dice la palabra que en Jueces que de aquellas cada uno hacía, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey humano, pero tampoco había rey divino, porque aunque Elimelec se llamaba Jehová es mi rey, Elimelec se había olvidado de su rey y hacía lo que bien le parecía. Y eso es muy peligroso. Siempre me toca a mí hablar de estas cosas, ¿no? Pero cuando Dios te llama a estar plantado en una tierra, en un lugar, en una iglesia, quédate ahí, agárrate con uñas, con dientes, porque tu bendición está en ese lugar. Bien, vemos que no consultan a Dios y hay consecuencias. Yo el otro día, hablando un poco con lo de los niños, lo de la historia de Sansón, me he dado cuenta que los niños no pensaban que era tan grave las consecuencias que tuvo Sansón. No pasó nada, ¿vale? Le sacaron los ojos, perdió su fuerza, pero se fue al cielo. ¡Fua! Y creo que a veces los adultos acabamos pensando lo mismo. Hago lo que quiero o paso del propósito de Dios para mi vida, no pasa nada. Dios me da esa... Tengo derecho a escoger si quiero estar dentro de su propósito o no. No hay consecuencias, no pasa nada. Y solo remarcar que para Sansón fue dramático, no porque murió,
sino porque vivió como un pobre miserable, un esclavo. Sus enemigos le escupieron encima, le patearon. No era un Gedeón que se levantó como general sobre un ejército. Murió avergonzado, pateado, humillado. Y eso es el final de alguien que decidió vivir en la carne. Elimelec escogió que el propósito de Dios no pasaba por la tierra en la que estaba, porque tenía hambre. Y Elimelec, primer consecuencia, muere. Y yo estaba pensando, bueno, hay gente que está dentro del propósito de Dios, igual se muere de cáncer, de esto, pero estaba en el propósito de Dios. Hicieron hasta la última hora lo que tenían que hacer. Pero en el caso de Elimelec, no. Elimelec, el propósito de Dios quedó... Y es más, jugó con el propósito de su familia, lo cual me parece más severo. Es el primero en morir. Segunda consecuencia, se casan los dos hijos. ¿Y se casan con quién? Con moabitas. Segunda consecuencia, Sansón, hablamos de que iba tras las filisteas y que eso era nefasto para él. Pues estos dos hombres se casan con dos mujeres moabitas. Y tú puedes decir, oye, pero que eran mujeres excepcionales, o sea, han escogido... Da igual, han desobedecido a Dios. Eso es lo que tiene que quedar claro. Han desobedecido a Dios. Y también hay consecuencias para sus vidas. Dice que estuvieron ahí 10 años establecidos en Moab. 10 años. Los rabinos, los historiadores, los rabinos judíos dicen que Ruth y Orfa eran hijas del rey de Eglón. Eran moabitas, pero de la realeza. No eran cualquier mujerzuela que se hubieran encontrado en la calle. Eran mujeres... Eso es lo que se dice, ¿no? La Biblia no lo dice. Pero lo que está claro es que estos hombres se mezclaron con la sociedad moabita, estaban muy impregnados de la sociedad moabita, estaban a gusto. Nadie pensaba que tal vez el lugar donde estaban no era para estar tanto tiempo. 10 años. A los 10 años... 2 muertos, Malón y Kelión. Las consecuencias van una tras otra. Se queda Ruth, se queda Orfa y se queda la pobre Noemí totalmente sola. Y me gustaría que entendiésemos que Noemí, como viuda, no esperaba que sus nueras la ayudaran ni hicieran nada con ella. Ella realmente como mujer se quedó totalmente sola. Y una mujer de aquellas viuda, que no tuviera hijos, varones o alguien, un varón a su alrededor para cuidarla, no era como ahora. Pues te buscas un trabajo, te buscas la vida, hay ayudas sociales, hay... No, nada, te morías de hambre. Eras una viuda, podías mendigar en todo caso, pero te morías de hambre. Ese era el futuro que le esperaba a Noemí. Noemí estaba pagando unas consecuencias por las malas decisiones de su marido y de ella también, porque no se ve que ella se haya rebelado contra esta decisión, y unas consecuencias muy fuertes para ella. Entonces vemos como estas 3 mujeres se quedan solas y ella le dice a Orfa. Orfa significa obstinación. Le dice, volveos a vuestra tierra, a vuestros dioses, volveos a vuestras familias, más aún si eran familiares de rey, hijas de rey, imaginaros qué hacéis conmigo, que soy una mendiga, me he vuelto una caca de la sociedad, de la mía y de la de Moab. Iros, vosotras vais a poder encontrar un marido, sois jóvenes, vais a encontrar salida en vuestras vidas. ¿Qué hacéis con una vieja? Fuera, hacer vuestras vidas. Yo estoy pagando las consecuencias de lo mío. Vosotras no tenéis nada que ver con este asunto. Y vemos que Orfa, obstinación, dice, no, vamos contigo, vamos a tu pueblo, nosotras te acompañamos, e insisten, y vemos que se ponen en una especie de llantera, de lamento, se ponen todas a llorar, eran así como muy hispanas, muy latinas, muy así como, ¡ah! Y todas lloraban y lloraban y lloraban, hasta que Orfa, obstinación, dice, vale, me voy. Tienes razón, no hago nada contigo, me voy. Orfa no era mala, ¿eh? Orfa era una buena persona, era una buena chica, se había portado bien con su suegra, lo dice Noemí, había respetado a los muertos, había hecho lo que le tocaba hacer, pero su nivel era obstinación. La obstinación tiene límites. La cabezonería
tiene límites. Voy a servir a Dios, sí, Señor. Mis narices que lo voy a hacer y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer... Y en 3 meses, ¿qué te ha pasado? Estás deshinchado. La obstinación tiene límites. Ruth, sin embargo, significa amigable y habla de un pacto de amistad. Dentro del mismo nombre, los judíos reconocen que hay esa palabra pacto de amistad. Y Ruth, vemos que la historia es bien diferente. Se ve cómo se va su cuñada, se despiden y le dice, vete tú también con ella. Y Ruth dice, ch, 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 ch. Aquí empieza una vida diferente para mí. Dice el versículo 16, cuando Noemí le dice, vete tú tras ella, le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. ¿Qué habrá visto Ruth en esta mujer? Quiero decir que estamos frente a una mujer ahora mismo devastada. Noemí ya no era sombra de quien había sido. Ya no era la dulce, la placentera. Era una mujer que había sufrido tanto dolor que ella misma se denomina a sí misma como una amargada. Estoy amargada, no te acerques a mí. ¿No ves que te voy a contaminar con mi amargura? Dejarme. No me recordéis cómo era, le dice a la gente, porque ahora estoy amargada. Y sin embargo, Ruth, en vez de pensar, ¿qué hago yo con una vieja amargada? ¿Voy a tener yo que cuidar a esto? ¿En serio? Además, suegra, ni siquiera era su madre. Suegra. Pero Ruth, a lo largo de estos años que había estado con su suegra, había visto algo diferente. Y me imagino que ella pudo hasta sentir esa bendición, esa protección de Jehová que estaba constantemente sobre esa familia, a pesar de las catástrofes que habían pasado. Porque Ruth había olido que había una presencia diferente en esa familia. Había algo diferente a pesar de. Y quiero decir que una de las consecuencias también dramáticas, no sé si os habéis dado cuenta en el relato, pero 10 años y no se ve a ningún hijo. Es decir, Malón y Kelión no tuvieron hijos, no tuvieron descendencia. La esterilidad fue otra de las consecuencias. No hubo fruto, no hubo nada. Cuando uno se mueve del lugar en el que tiene que estar, ya no hay fruto, ya no hay nada. Tú puedes decir, no, pero en todo lugar está Dios. Sí, pero si tú estás fuera de su propósito, no hay fruto. Para ti, no. Eso es así. Y vemos que esta mujer, Ruth, dice, yo quiero estar bajo la sombra de Noemí, bajo su sombra. No es que a nivel humano me atraiga su presencia, no es que diga qué vida más guay me espera con ella, no, le esperaba mucha mejor vida en Moab. Vuelve con su familia, se busca un marido y se queda tan tranquila. No, cuando se va con Noemí, se va a una vida totalmente desconocida. Ruth no espera nada, nada, no sabe lo que le espera. Pueden morirse, pueden quedarse sin nada tiradas en una esquina, pero lo que Ruth reconoce es esta mujer tiene algo que yo quiero. Y por lo tanto Ruth deja atrás a su familia, deja atrás su país, su lugar, su hogar. Como hablábamos de Rahab, más de lo mismo. Deja todo. Dice, ya no quiero ni mis dioses, nada, no quiero nada. Quiero al Dios de Israel, quiero al Dios de Noemí. Y para eso voy a seguir a Noemí como su sombra. Voy a ver todo lo que hace Noemí, todo lo que dice Noemí. Ojalá seamos de ejemplo para otros de esa manera. Que venga alguien y diga, tú sí que molas. Pero no molas porque seas perfecto, porque se te notan los defectos. Pero molas porque Dios se ve que está sobre tu vida. Y a veces piensas, pues si Dios está sobre mi vida, ¿por qué no me bendice en todo? Porque las cosas no son así.
Dios quiere trabajar tu vida en medio de las tragedias, del dolor. Pero aún así la gente tiene que ver que hay algo diferente bajo lo que se quieren amparar y poner. Y eso es a nivel muy humano, no estoy hablando de algo muy espiritual. Eso te hablo del tú a tú, del cada día, de gente que se pegue a ti porque tienes algo que quieren. Y eso es algo que nosotros tenemos que buscar. Vemos entonces una Ruth determinada. Si se puede dar una cualificación de su carácter, sería determinación. Cuando quiero algo, voy a por ello y voy a muerte. Quiero al Dios de Israel, quiero el pueblo de Israel y quiero cuidar a mi suegra, y va a muerte. Y hace un pacto. Es una amiga de pacto. Hace un pacto. Le dice, estaré contigo hasta que la muerte haga separación entre tú y yo. Son las frases de amor más bonitas de toda la Biblia. No sé si os habéis dado cuenta. No se ve entre hombre y mujer, entre matrimonio, no. De una nuera, una suegra. Es muy raro. Pero es así. Son las palabras de amor más increíbles. Y si lo piensas bien, Ruth podría reflejar 1 Corintios 13 cuando dice, permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más grande de todo es el amor. Pero ella tenía fe, esperanza, porque ella esperaba un futuro mejor, esperaba que Dios hiciera algo. No sabía cómo ni qué, no tenía ni idea, pero tenía esperanza. Por eso estaba tan determinada y tenía amor, un amor profundo por su suegra, una lealtad profunda y por las cosas que movían la vida de su suegra. Bien, seguimos el relato. Dice, donde tú murieres, moriré yo, 17, y allí seré sepultada. ¿Qué me sugiere esto a mí? La obstinación, como te dije antes, dura un rato. Tenemos a gente obstinada que quiere servir a Dios con sus fuerzas como pueda y te hartas, te cansas porque no hay nada que sustente eso. El pacto, cuando uno hace un pacto con Dios, pasan 30 años, pasan 40 años, pasan 60 años y tú estás ahí, ¡plas! Has vivido de todo, tragedias, desastres, pero no te han movido, porque tú has hecho un pacto con Dios. No es tu cabezonería que te llevó, es tu pacto con Dios. Y ella dice, donde murieres, moriré yo. Es decir, esto no va a durar 4 días, ya lo sé. O sea, no es que hoy te lo digo y mañana igual cambio de opinión, porque igual ya no me conviene estar contigo. No, voy contigo hasta la muerte. Lo único que me va a liberar de ti es cuando tú te mueras. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Y vemos que hasta Noemí, que tenía pinta de ser también cabezona, cuando ve lo resuelta que está esta mujer, le dice, bueno, pues vamos. Y vemos que cuando llegan a su tierra, perdón, se me olvidó un detallito. Justo antes dice que Noemí oye que por fin hay pan en la casa del pan. Y yo pienso, a lo mejor había pan un poco antes, pero si estos 3 hombres, estos 3 varones siguieran vivos, ¿pensáis que hubieran vuelto a su tierra porque había pan? ¿O se hubieran quedado ahí en Moab para siempre jamás? ¿Hubieran establecido su familia en Moab? ¿Hubieran tenido sus hijos en Moab? Y ahí se hubieran seguido las generaciones. Por lo tanto, se perdía totalmente la historia como Dios tenía en su mente. Estos 3 hombres se han ido porque eran molestos al plan de Dios. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Es horrible. O sea, pensar que yo puedo llegar a ser una molestia en el plan de Dios y Dios tener que llevárseme para que deje de molestar, me parece horrible. Me parece no hay nada más horrible que un cristiano, que un hijo de Dios, acabe en esas circunstancias por ir al revés de lo que Dios quería. Y esta mujer Noemí, destrozada, escucha, hay pan en la casa del pan, ha vuelto el pan. Dicen que lo último que se pierde cuando uno está en coma es el oído. Es el oído. A veces dicen los médicos, no sabemos si está, háblale, tú sigue hablándole y ya está, la persona está muerta aparentemente, pero dicen que aún escucha. Esta mujer estaba muerta. Noemí, tenemos que entender que estaba muerta, pero escuchó. Hay pan en la casa del pan y algo se despertó en ella y por eso salen las 3.
Seguimos con el relato y vemos que tenemos a una Ruth determinada. Una Ruth que sabe a lo que va a currar. Vamos al capítulo 2, no lo voy a leer entero, ahora voy a ir retomando un poquito aspectos de la historia para redondear la historia. Dice Ruth, en el versículo 2 del capítulo 2, dice: Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel en cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Vale, llegamos a la tierra, yo ya te he hecho un montón de promesas. Este es el culto del domingo, después de un llamado avivado. Dios, te seguiré, bla, 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 bla. Llega el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y las cosas ya son diferentes, se ponen obstáculos en el camino. Y a la hora de la verdad, a veces cumplimos y a veces no cumplimos. Pero Ruth llega a la tierra y dice, bueno, se remanga las mangas y dice: he oído que se puede mendigar por estas tierras, pues voy a mendigar. Y se mete en los campos a trabajar. ¿Sabéis que los que estaban detrás estaba como un hueco, como un lugar para la gente que no tenía nada que comer, para esas personas que eran totalmente desfavorecidas, y les dejaban restos para que pudieran recoger y llevarse algo de comida a su casa? Entonces es lo que hace esta mujer, mendiga a ojos de todos. ¿Qué apariencia tenía ella? Yo no sé si era hija de rey o no, pero si era una mujer que no había trabajado en su vida a esos niveles de campo, de lo duro que es el campo, encontrarse trabajando como una loca en los campos para mantenerse ella y su suegra, me parece que era una mujer de determinación extraordinaria. Y además era persistente. Cuando llega Booz, porque estaba trabajando en el campo de Booz, y Booz, casualmente, era el único pariente, bueno, de los dos únicos parientes que podían rescatar a Noemí y a Ruth. Cuando se habían ido de su tierra, Moab, habían perdido derecho de su parcela, de lo que ellos tenían. Elimelec perdió ese derecho. Pero al tener un pariente, él podía rescatar. O sea, podía devolver el nombre de Elimelec y decir: esta es la tierra de Elimelec, y casándose con Ruth, pues podían mantener la línea de Elimelec, como si no hubiera muerto. Eso se llama el levirato. El que quiera estudiar eso en su casa, se llama el levirato. Y el que hacía esto era el goel, el que podía rescatar, comprar. Entonces ella no sabe en qué campo está, ella va a voleo, se mete en este campo, ala, aquí, voy a trabajar aquí, pum, pum, pum. Y casualmente se mete en el campo de Booz, el que puede rescatarla, pero no lo sabe. Y ella trabaja y la gente la admira porque dice: esta chica joven, trabajadora, ¿cómo se lo está currando? ¿Cómo ha dejado a su familia? ¿Cómo ha dejado? Y Booz se acerca a ella y le dice: ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Y ella le explica, bueno, se lo explica al capataz y ella le dice: estoy aquí y Dios me ha bendecido aquí contigo, porque Booz le dice: quédate en este campo, trabaja conmigo, yo te voy a permitir recoger lo que quede, yo te voy a permitir recoger, yo te daré más. Él la bendice de alguna manera, porque sé que eres una mujer de gran valor. Y vemos que Ruth, si tú vas leyendo, esto lo tienes que leer tú en tu casa, esto es para que tú te lo leas. Yo te estoy haciendo como el tráiler de la película. Entonces, ella está tan agradecida, y en el versículo 16 del capítulo 2, no era el 16, era un poquito antes, bueno, da igual. Ella le agradece a Booz y le dice: ¿qué he hecho yo para merecer semejante favor a tus ojos? ¿Por qué me bendices tanto? ¿Por qué me dejas comer de tu comida, de lo que hay en tu campo? ¿Por qué? Y Booz le dice realmente que sabe qué tipo de mujer es ella. A veces demostramos lo que somos con nuestro carácter. En Ruth se vio muy rápido qué tipo de carácter. En Sansón también se vio muy rápido qué tipo de carácter tenía. Sansón, yo diría que era todo lo contrario de Ruth. Era un hombre que se movía por impulsos, por lo sensual, por lo que le gustaba, por lo que le llamaba, se sentía fuerte, poderoso. Ruth no. Ruth se sentía lo que era. En ese momento era una mendiga, no era nadie. Pero Ruth tenía ese elemento de la fe,
de la esperanza y del amor. Y sabéis, cuando llegan a esa tierra y Noemí dice, he venido con las manos vacías, Noemí no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Quien tiene una Ruth al lado, tiene una mina de oro. Ella pensaba que se había ido con las manos llenas, con su marido y sus 2 hijitos. Maravillosos todos ellos. No, se había ido vacía y volvió llena. Se dio cuenta más tarde de lo que valía Ruth. Pero tener a una persona como Ruth a tu lado, si encuentras ese tipo de personas que se quieran parar bajo tu enseñanza, bajo tu guía, por favor, no la destroces jamás, porque es algo único. Tener a alguien que funciona por fe, que es determinado, que curra, que es agradecido. Ruth era agradecida. ¿Por qué merezco tal favor? ¿Sabes? A veces nos pasa esto malo y ya nos estamos quejando. Jolín, todo me pasa a mí, otra desgracia más, y otro día que aguantar, y esto, y menudo asco del trabajo, y menudo asco de lo otro, y menudo... Somos... Y nos deleitamos, cuidadín, que nos deleita hablar así. No es que lo hacemos porque se nos escapa, no, nos deleita. Nos deleitamos en la queja. Y que esto que me ha tocado, y qué situación de vida, y que no sé cuánto, y que no sé qué. Ruth, cuando Boaz la favorece y le da comida en abundancia, ella dice, si yo no merezco esto, yo no merezco nada, yo soy una moabita, yo soy una persona extranjera que viene de una tierra pagana y no merezco recibir nada de nadie que proceda del Dios de Israel. Y eso es lo que también me marca de la vida de Ruth. Estoy dándoos así como, estoy sacando, ¿vale? Pero Ruth es una mujer que ya nos gustaría mucho ser como ella, o parecidos, de lejos. Da las gracias en medio de la adversidad. Y vemos que Boaz era mayor que ella, sí, era bastante mayor que ella. Pero vemos que se va formando una relación entre ellos. Él la cuida, le va dando más comidita para que se la lleve a su suegra Noemí. Y llega el momento en que Noemí, que seguía guiando la vida de Ruth, Ruth era extremadamente obediente. Yo me he dado cuenta que Noemí, aunque no entendiera ni la mitad de lo que le decía su suegra, iba siguiendo el hilo. ¿Qué me toca hacer ahora? Lo hago. ¿Tú me dices que por aquí voy bien? Por ahí voy, a muerte, porque yo no tengo ni idea. Y a veces la humildad de aceptar que otro te guíe también es bueno. Si una persona tiene más madurez que yo y Dios ha puesto esa persona sobre mi vida, deja que te guíe. Tal vez sabe un poquito más o Dios lo está guiando para ubicarte en el camino correcto. Entonces Ruth tenía esa humildad. Y cuando llega el momento, después de currar muchísimo, esa mujer ha currado muchísimo. Yo no sé lo que había trabajado en Moab, pero ahí ha trabajado en las 2 siegas, en la de cebada y en la de trigo, una tras otra, para mantener a su suegra. Evidentemente yo me imagino que Boaz le habrá dado siempre de más y todo lo que queráis. De hecho, en una de esas oportunidades que Boaz le da de más, le pone 40 kilos para que esta mujer se lleve a su casa y ella lo coge así y lo carga en la espalda. Eso me hace pensar en una Ruth fuerte, o sea que se tomaba las cosas con determinación y con fuerza, con ganas. Y en una de esas, cuando ya pasaron ya la cosecha y todo, Noemí le explica a ella que tiene que hacer una cosa muy rara. Dice, hoy, hija mía, te vas a poner guapa, te vas a perfumar y vas a esperarte en la era. Vas a ir, vos va a estar ahí aventando el trigo, y va a estar todo el mundo ahí, va a estar oscureciendo porque por la noche en la era corre un airecito que permite que aventen bien el trigo. Y entonces ella va ahí, como le dice su suegra, y su suegra le dice, y cuando vos ves que esté bien comidito, que ya se lo ha pasado genial, que está relajadito, que se echa a dormir, tú vas a ir, sin que nadie te vea, toda guapa tú, y te pones a los pies de Boaz. Le descubres los pies y te tapas tú y te pones a sus pies. Y cuando él se despierte, él entenderá lo que ha pasado. Claro, si esta no es una tradición con la que tú te has criado, a mí me parece un poco feo, es un poco raro. Pero
Ruth era tan obediente, ella sabía que si Noemí le estaba diciendo eso es porque le estaba buscando un hogar para ella y sabía cómo había que hacer las cosas. Y Ruth, ni corta ni perezosa, se quita, yo me imagino que todo ese tiempo le dice de perfumarse y vestirse porque habría estado vestida de duelo por su marido. O sea, todo el tiempo que ella estuvo trabajando no estaría muy bonita ella, estaría como pues de duelo. Entonces la suegra le dice, ahora te vas a poner guapa, ahora ya llegó tu tiempo. Ya llegó el tiempo de danzar con el amado, ya está bien, ya el duelo lo vamos a dejar atrás. Y esta mujer se pone en la era, como le dice la suegra, hace todo lo que tiene que hacer y claro, Booz se despierta a mitad de la noche y dice, se asusta, ve una mujer a sus pies, dice, ¿qué es esto? Y ella dice, no, no, soy yo, Ruth. Y él entiende, ¿no?, que le está pidiendo en matrimonio. Era realmente una pedida en matrimonio, que una mujer hiciese eso y le estaba diciendo, cúbreme con tu protección, rescata a Noemí, rescátame a mí las tierras de Elimelech y que podamos, pues, es una propuesta de matrimonio, nos casamos. Y vemos que Booz se queda maravillado. Bueno, yo creo que Booz ya estaba tontado, perdido. A ver, esto es un culebrón, ¿eh? Booz ya debía estar tonto, perdido. Y muy interesante que Booz no nos dice la Biblia que haya sido ni viudo, parece que no se había casado. O sea, yo creo que la Biblia hubiera dado el dato de que Booz era viudo. No da ese dato, para mí es un soltero de toda la vida. Y luego voy a explicar mi teoría de por qué creo que había estado soltero toda su vida. Entonces, él cuando la ve a sus pies dice, lo que acabas de hacer es tan increíble, eres una mujer virtuosa. Y cuando tú lees lo que era para el pueblo de Israel una mujer virtuosa, te lees Proverbios 31, para ellos era eso una mujer virtuosa. Una mujer trabajadora, de la cual su marido se sentía extremadamente orgulloso, pero porque todo el mundo veía qué tipo de mujer era. No porque el marido se lo imaginara, es porque era obvio a los ojos del pueblo qué calidad de mujer era. Él dice, todo el mundo sabe que eres una mujer virtuosa, lo que acabas de hacer ahora supera con creces todo el bien que has hecho anteriormente, porque no te has buscado un chico joven, no te has buscado ni siquiera a alguien rico, no, has escogido a la persona exacta que puede rescatar tu nombre, que puede rescatar a tu suegra y el nombre de tu suegro, que no se lo merecía, por cierto, ni siquiera la memoria de Elimelech se lo merecía. Pero Dios es así, es un Dios que redime lo que está estropeado, lo que está hecho polvo y lo hace nuevo. Realmente parecía un poco difícil porque había otro que podía también rescatar a Ruth. Había otro pariente más cercano. Y entonces, ¿qué hace Booz? Se asegura de que el otro no llegue a tiempo. Si tú lees el relato, parece que él lo hizo todo súper bien, ¿vale? Pero si lo lees con detenimiento, te das cuenta que no le dio tiempo al otro a reaccionar. Él, al día siguiente de esto, la manda ella con comida para casa, por supuesto, como hacía él siempre, y al día siguiente ya está en la puerta de la ciudad con 10 testigos, pilla así al otro y le dice, a ver, ¿vas a rescatar a Noemí, a Ruth y a su familia? Y el otro, bueno, las tierras sí las puedo rescatar. No, las tierras no, te casas con Ruth. Y el otro piensa, si me caso con ella, mi primer hijo será a nombre del otro, no será como mío, porque cuando se casaban el primer hijo era a nombre, es un poco complicado todo esto, la ley del levirato, pero el primer hijo hubiera tenido como el apellido, digamos, del difunto, y es como que no contaba para él, no era suyo. Entonces el otro dice, no, a mí no me conviene esto para nada. Entonces hacen pacto, dice, pues nada, Ruth para mí, yo no necesito nada, su primer hijo será de quien tiene que ser. Pero vemos que Booz tenía las cosas tan claras y pienso, ¿por qué Booz tenía las cosas tan claras? Igual no le convenía a un señor ya de una cierta edad que a lo mejor... Os voy a decir por qué tenía las cosas claras. ¿Sabéis de quién era hijo, no? Booz, ¿de quién era hijo? De Rahab. ¿Quién lo había educado? Una persona... Podía entender perfectamente la situación de Ruth. Su madre había sido prostituta, pero había sido también una mujer virtuosa después de ser prostituta. Se había convertido en una mujer de fe y esa mujer fue la que educó a Booz. Ella y el príncipe Salmón educaron a Booz. Yo creo que Booz no se pudo casar nunca, porque por más que mirase en su tiempo a todas las mujeres,
No tenían el elemento que él buscaba. No, no era esa. No, no llegaba. No era esa. Cuando él ve a Ruth, yo creo que lo detectó, vamos, rapidísimo, porque él había sido educado por quien había sido educado. Y a mí me parece que es impresionante que en la genealogía de Jesús encontremos a una Rahab, la ramera, y a una Ruth, moabita, enemiga acérrima del pueblo de Dios. Dos mujeres que pasan de aquí a allá, transformadísimas. Dos mujeres que no merecían nada en un inicio. Elimelec y sus hijos tenían todos los derechos de inicio, todos. Ellas no tenían ningún derecho. Y vemos cómo depende de nuestras decisiones tantas veces. Uno puede decir, no, si la voluntad de Dios ya estaba. No. Hay decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida día a día. Día a día. A veces piensas, bueno, ya pensaré en la próxima reunión, el próximo campamento, en el próximo retiro, ya. A lo mejor no tienes tiempo de ya. A lo mejor llega un momento que tu vida se ha vuelto tan infructuosa porque no has dado ningún paso que Dios dice, pues quédate ahí, es que no te necesito. No voy a usarte, no quiero usarte. Y a veces no escuchamos ese tipo de mensajes porque escuchamos tanto la gracia, la misericordia y está impregnada esta historia. Pero también está impregnada de eso. O camino donde tengo que caminar, o tomo las decisiones que tengo que tomar, o puedo alejarme tanto del propósito de Dios que ya no me dé ni cuenta. Y yo no quiero dejar esta historia como una historia de tragedia, sino todo lo contrario, de redención. Voz, ya lo contarán otros, pero voz es una imagen tan clara de Jesucristo que viene a por su amada a rescatarla. Por eso hemos cantado Danza conmigo, porque voz es esa imagen del amado que rescata a la amada. Nosotros tenemos al que nos ha rescatado, aquel que nos ha comprado con un precio tan alto. Podemos vivir nuestras vidas como orfa, podemos ser cabezones, trabajar un tiempo y cansarnos. Porque las orfas, cuando no obtienen lo que quieren, cuando no logran tener lo que buscaban sirviendo a Dios, se desaniman. Tantos años sirviéndote y no me has dado hijos. O mis hijos siguen en el mundo. Tantos años sirviéndote y no tengo marido, no tengo mujer. Tantos años sirviéndote y no tengo dinero. Esos son las orfas, los que se cansan y los que dan media vuelta para atrás. Pero están luego las Ruth, las que se plantan en el pacto y dicen, a mí me da igual que haya hambruna, que haya escasez, que se caiga el mundo, que se mueran 100 a mi lado. Yo sé en quién he creído y yo sé en quién he puesto mi confianza. Y son las Ruth, las que hacen pacto, las que pueden heredar las promesas. Que Dios os bendiga.